En torno a la misión de nuestra profesión, solo quería traer a colación una cita del profesor Juan Gimeno, que es catedrático de Economía y rector en estos momentos de la UNED, es miembro fundador también de Economistas Sin Fronteras, que el año pasado pues, escribió un artículo justamente sobre este tema, sobre el papel de los y las economistas en la sociedad, y venía a decir que la misión fundamental de los economistas, nuestra responsabilidad básica, pues es gestionar de forma eficaz los recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Y señalaba el profesor Gimeno que en esta definición tan breve pues están ya los dos componentes fundamentales de nuestra profesión. Por una parte, quizás el más evidente es ocuparnos de la eficiencia, de la buena gestión. Bueno, pues a eso hace referencia, como recordaréis, pues la definición quizás más popularizada de ciencia económica, la que propuso el profesor Lionel Robbins allá por el ya remoto 1936, cuando decía eso de que la economía es la ciencia que se ocupa de la asignación más eficiente posible de recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. Me parece que era así. Bueno, esa es una componente fundamental de nuestro oficio, de nuestra misión, pero está también el otro componente, es decir, esto solo tiene sentido, la eficiencia solo tiene sentido si sirve para algo útil, y la mayor utilidad pues es satisfacer necesidades humanas, y cuanto más básicas e importantes sean, pues más importante será nuestra misión, ¿no? El profesor Gimeno decía todavía más, decía que realmente de estos dos componentes quizás el más característico sea precisamente el segundo, en la medida en que pues el primero en cierta medida es consustancial a todas las profesiones, casi todas tienen que gestionar de forma eficiente los instrumentos con los que operan, ¿no? Quizás lo característico de nuestra profesión es que es nuestra orientación, nuestra focalización, nuestra vocación para contribuir a satisfacer, ayudar a satisfacer mejor necesidades sociales fundamentales. Y esto es algo que él dice que merece la pena recordarse porque con frecuencia se olvida. Hacemos mucho hincapié en la eficiencia y sin embargo nos olvidamos de la finalidad para la que hay que aplicar esa eficiencia. Y en esa medida concluye el profesor Gimeno que no se ve bien toda la pantalla. A ver. Sí. No, porque esta presentación exactamente es correcto. Ahora sí, no está maximizada. Pues concluía él diciendo que en este sentido, pues la primera misión de los economistas en nuestro tiempo debería ser precisamente luchar por recuperar nuestra auténtica misión, porque se olvida con frecuencia, que es contribuir a que todos los seres humanos pues puedan satisfacer dignamente, decentemente sus necesidades básicas, ¿no? Y en esta medida, pues, insisto, la eficiencia importa, pero importa solo en la medida que estemos contribuyendo a satisfacer necesidades fundamentales, y si esto se olvida, pues yo creo que no tiene mucho sentido nuestra profesión, y en definitiva a mí me parece que esta es la verdadera finalidad de la economía y el verdadero objeto, la verdadera misión de los economistas, ayudar a que la gente pues viva mejor y que toda la gente viva decentemente, ¿no? Yo traía a colación lo que antes no se veía, que son tres citas que me han venido a la cabeza pues leyendo un libro de historia del pensamiento con el que estoy en estos momentos, y que son tres citas de tres escritores no economistas de la Inglaterra victoriana de mitad del siglo XIX, en un momento que, como en fin recordaréis perfectamente, pues Inglaterra estaba experimentando, el Reino Unido, un crecimiento industrial en fin impresionante, consolidando las bases del imperio, al mismo tiempo que, sin embargo, pues la mayor parte de la población y desde luego pues toda la población trabajadora industrial no estaba experimentando nada o prácticamente nada los frutos de ese crecimiento, ¿no? Es el momento en el que precisamente se está consolidando la ciencia económica emergente en Inglaterra, una ciencia que en esos momentos pues focaliza su atención de forma prácticamente exclusiva a argumentar sobre las bases del crecimiento, sobre los factores que impulsan el crecimiento industrial, sobre las ventajas comparativas, pero que sin embargo tiene muy poco que decir acerca de las lamentables condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Es una ciencia en esos momentos, en fin, enormemente fatalista, que dice, bueno, es lamentable que tanta gente viva tan mal, pero ahí la economía y los economistas no tenemos mucho que decir, ¿no? Porque las condiciones de vida de la clase trabajadora, es decir, las condiciones salariales, las condiciones de vivienda, las condiciones de salud, pues son una cuestión que depende de la oferta y la demanda. Y ahí, bueno, ya saben ustedes que es preferible que los economistas no interfiramos, porque cualquier interferencia, en definitiva, a la postre sería peor y perjudicaría a los factores que impulsan el crecimiento.
Bueno, algo que a mí me recuerda en alguna medida a cosas que están pasando en la actualidad, cuando se dice que las políticas frente a la crisis, pues no hay más remedio que descarguen sobre la inmensa mayoría de la población y que la ciencia económica no tiene nada que decir sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, aunque empeoren, porque es la única forma de salir de la crisis. Bueno, frente a esta forma de ver tan fatalista de la economía, pues se revelaban, como está sucediendo en nuestro tiempo, pues muchos escritores no economistas. Yo les traigo aquí a colación a tres figuras del pensamiento que desarrollan una crítica profunda frente a esa visión tan unidimensional de ver las cosas. Por ejemplo, el inmenso novelista Charles Dickens, que además era un buen ensayista, que venía a decir que la economía política es un mero esqueleto, a menos que esté revestida de una cierta humanidad que le faltaba en ese momento a la economía, y por eso pensaba que era una ciencia fantasmagórica, en la medida que se olvidaba de lo que debería ser su objeto, que son las condiciones de vida materiales de la inmensa mayoría de la población. O el ensayista e historiador Thomas Carlyle, ¿no?, que definió la ciencia económica con un calificativo que ha perdurado en los manuales de historia del pensamiento. Decía que la ciencia económica es la ciencia lúgubre por excelencia, una ciencia estólida, lúgubre, deprimente, que no tiene soluciones para la mayor parte de la población. O John Ruskin, otro historiador del arte y ensayista, que venía a decir que la economía es una ciencia bastarda, no es una auténtica ciencia si no es capaz de ofrecer soluciones para la mayor parte de la población. Más aún, una ciencia que precisamente argumenta frente a cualquier reforma, frente a cualquier intento de mejora de la mayoría de la población, justificando que cualquier intento de interferencia, como antes les decía, pues no haría más que perjudicar al crecimiento. Bueno, yo creo que estas citas revelan en alguna medida un olvido de la misión fundamental de la economía en aquel momento, y que es algo que yo creo que ha estado presente de alguna forma en una crítica que no ha dejado de existir frente a la economía. Una ciencia que muchas veces se olvida de la base, del elemento fundamental en quien debería pensar, en quien debería focalizar fundamentalmente sus razonamientos, que es la inmensa mayoría de la población. Bueno, dicho esto, quería entrar con un poquito más de detalle en lo que les comentaba al principio. Mi impresión de que estamos en este momento un poco bajo la lupa, bajo la mirada exigente de la sociedad, que somos en cierta medida una profesión bajo sospecha. En cierta medida, por ese olvido casi sistemático en muchas ocasiones por parte de un sector de la economía al menos, de ese segundo componente de su misión fundamental. Lo que sucede es que es una sospecha, un cuestionamiento que yo creo que se ha intensificado poderosísimamente con la crisis. Uno de los muchos efectos de la crisis, precisamente, a mí me parece que ha sido un empeoramiento, en mi opinión, muy sustancial de la imagen social de nuestra profesión, por muchas razones. Yo les cito aquí algunas. Por ejemplo, porque la crisis ha venido a recordar que muchos economistas pues, han venido trabajando en actividades de dudosa utilidad social y en algunas francamente poco éticas, ¿no? Pues por poner un ejemplo muy significativo, precisamente el sector en el que yo he trabajado casi toda mi vida, ¿no? El sector financiero, pues muchos economistas lamentablemente pues, han trabajado en el diseño de productos poco transparentes o claramente tóxicos o abiertamente fraudulentos, o en el diseño de estrategias de comercialización de productos que en absoluto beneficiaban a la clientela, o en el diseño de estrategias de ingeniería fiscal que no beneficiaban en absoluto a la economía nacional, ¿no? Ciertamente, no todos los economistas han trabajado en ese tipo de actividades, y no todos los que han trabajado en ese tipo de actividades, ni siquiera quizás la mayoría, son economistas. Pero es verdad que este tipo de actividades han estado defendidas teóricamente, argumentadas, justificadas, sobre todo por eminentes economistas, ¿no? Como también la crisis ha venido a recordar que muchos economistas, pues quizás nos hemos sentido bastante cómodos con ese modelo anterior a la crisis, ese modelo de crecimiento tan irresponsable socialmente, tan cortoplacista, tan generador de burbujas, que ha acabado abocando a una crisis terrible. Como también la crisis ha venido a recordar algo que se ha sabido siempre, que somos una profesión con un intensísimo nivel de diferencias, incluso de divergencias abiertas. Esto pasa en muchas profesiones, pero en la nuestra es algo muy llamativo. Yo les ponía aquí una ilustración de Winston Churchill, el que fue eminente primer ministro británico durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial, que en sus memorias recuerda cómo, en fin, cuando tenía que tomar una decisión económica
complicada, pues hacía lo que todos los gobernantes, llamaba a sus asesores económicos, pero dice en su memoria, dice, son reuniones de las que salía a veces tan perplejo más que cuando entraba, ¿no? Porque cuando me reúno con 3 asesores me encuentro sistemáticamente con 3 opiniones diferentes, salvo que entre los asesores estuviese John Maynard Keynes, el grandísimo Keynes, dice, porque entonces me encuentro al menos con 4 o 5 opiniones diferentes, porque Keynes hilaba muy fino y daba más de una opinión, ¿no? O la crisis ha venido a recordar también pues también algo que hemos sabido siempre, que los economistas no tenemos muchas veces, algunos dicen que no tenemos nunca, soluciones ciertas, prácticas, certeras para problemas prácticos, ¿no? Que somos un poco como, en fin, como los médicos que pueden hacer diagnósticos absolutamente sesudos de las enfermedades, pero que sin embargo luego son absolutamente incapaces de curar una enfermedad, ¿no? Yo creo que en buena medida un sector de la opinión pública pues tiende a pensar eso de nosotros, los pobres economistas, ¿no? Como también la crisis ha venido a recordar también algo sabido desde siempre, ¿no? Que los economistas tenemos una proverbial incapacidad para prever el futuro. Ya sabéis que se dice de nosotros que somos estupendos prediciendo el pasado, ¿no? Pero absolutamente incapaces de prever incluso el futuro más inmediato. Bueno, yo creo que coincidiréis conmigo en que esto es una generalización injusta y que, en fin, es una crítica, yo creo que insuficientemente justificada, cuando no en muchos casos errónea profundamente, porque desde luego no todos los economistas han trabajado en actividades inmorales, no todos los economistas nos hemos sentido cómodos con el modelo anterior a la burbuja, y ha habido muchos economistas muy críticos desde siempre con ese modelo. Y después algunas de las críticas posteriores es que son, en fin, son críticas que más que a la economía se dirigen a todas las ciencias sociales, ¿no? Porque son ciencias que, como sabéis perfectamente, están absolutamente, inevitablemente traspasadas por juicios de valor, y tanto la economía como las restantes ciencias sociales, pues claro, analizan y juzgan sobre problemas de forma muy diferente en función de la diferente perspectiva ideológica con la que se contemplan los problemas, y esto es algo inevitable, ¿no? Como también es inevitable en todas las ciencias sociales que no tengamos soluciones certeras ni sepamos prever con exactitud el futuro, ni siquiera el más inmediato, pues porque no somos ciencias de la naturaleza ni trabajamos en esas condiciones tan cómodas del laboratorio, sino que trabajamos con algo tan imprevisible, con una materia prima tan difícilmente previsible como es el ser humano, ¿no? Y en este sentido es verdad que muchas de estas críticas son injustificadas y que se podrían extender a muchas otras profesiones, y que de hecho se extienden, y hay centenares de chistes, como sabéis, de todo tipo de profesiones. Pero yo creo que eso no nos debería tranquilizar, ¿no? A mí me parece que lo preocupante es que este estado de opinión, de alguna forma, yo creo que está cundiendo entre mucha gente, que mucha gente realmente piensa este tipo de cosas de nosotros, y de que justa o injustamente pues se duda cada vez más de nuestra profesión, se considera que nuestra profesión ha perdido imagen después de la crisis, se duda de la utilidad social de nuestro trabajo, y mucha gente se pregunta, y quizás os lo hayan preguntado a vosotros, algún familiar o algún amigo. A mí, desde luego, sí que me lo han preguntado más de una ocasión, y muchas veces no he sabido qué decir. Bueno, ¿para qué servís los economistas, no? Estos profesionales que a veces, desde luego, no siempre están bien pagados, algunos incluso están muy laureados, pero que nunca os ponéis de acuerdo, que no sabéis decirnos exactamente qué es lo que hay que hacer, que no habéis previsto la crisis, que no tenéis ni idea de cómo sacarnos de la crisis, ¿no?, en la práctica. Bueno, y en ese sentido, pues mucha gente, yo creo que en estos momentos no piensa ya de nosotros que seamos una ciencia lúgubre, como decía Carlyle, sino que más bien somos una ciencia inútil, o incluso pues al servicio del poder económico, al servicio de los grandes poderes económicos y del sector financiero y de otros, ¿no? Yo os ponía aquí también una cita que me parece muy representativa de este estado de opinión, una cita precisamente de un economista español, de Martín Seco, que publicó en 2010 un libro que se titulaba precisamente ¿Para qué servimos los economistas? Y venía a decir pues algo de esto. La economía es una ciencia que siempre se ha utilizado, en fin, como opio para que los sectores populares no se rebelen frente a las políticas que se les imponen, y que acepten de buen grado que este es el orden natural de las cosas y que no existe alternativa. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta crítica, porque creo que los economistas, hay economistas de todo tipo, con todo tipo de opiniones, y muchos han sido enormemente críticos con el orden dominante. El problema, como os digo, es que mucha gente piensa esto de nosotros, y es lo que deberíamos sopesar. ¿Por qué mucha gente puede estar pensando eso de nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho mal, si es que hemos hecho algo mal, o qué hemos comunicado mal a la sociedad para que se piense este tipo de cosas de nosotros, que yo estoy convencido que se piensan? Bueno, por otra parte, a mí me parece que es un problema que se ve profundamente agravado precisamente por la propia importancia que tiene la economía en nuestro tiempo, por el hecho de que tiene una enorme influencia social, porque se ha convertido realmente en el
en el baremo, en la tabla de medir con la que se miden todas las cosas. Prácticamente todo en nuestro mundo se mide por el valor económico. El éxito o el fracaso de todos se mide por el éxito o el fracaso económico, pero no solo en las personas o en las empresas, como parece lógico quizás, sino en los gobiernos y en todo tipo de instituciones, en las ONGs, desde luego, en los hospitales, en las escuelas, en los equipos de fútbol y casi, si me apuráis, en las órdenes religiosas. Todo se mide en función del valor económico que generan, de su éxito o fracaso económico. Y es que la razón económica se ha ido haciendo absolutamente dominante en nuestro tiempo, se ha ido convirtiendo en la viga maestra, en el vector central del orden establecido, este orden establecido que se caracteriza sobre todo pues precisamente porque todo lo mercantiliza, porque todo lo mide en términos económicos y porque todo lo valora en función del valor económico que se genera. Y a mí me parece que no es extraño que en este sentido pues se haya ido calando en muchos sectores de la opinión pública pues la sensación de que los economistas somos en cierta medida pues los empleados o los funcionarios de ese orden, ¿no? Los justificadores de ese orden, los apóstoles del pensamiento único, como se ha dicho, ¿no? Ese pensamiento único que se caracteriza precisamente por la unidimensionalidad económica con la que todo lo contempla, ¿no? Y sin duda sigue habiendo mucho de injustificado y en este tipo de críticas, pero yo creo que no podemos olvidar la responsabilidad que tiene la economía y que seguramente tenemos los economistas en la consolidación de este orden, quizás un tanto poco sensato y a veces muy demencial, ¿no? Este orden que coloca al desarrollismo unidimensional, desequilibrado y desequilibrador en el centro de todas las políticas y en el centro de todas las medidas, ¿no? Y es que seguramente la complejidad de la realidad pues no se puede ni percibir ni gestionar adecuadamente desde una perspectiva exclusiva y desde luego no se puede percibir ni gestionar adecuadamente desde la perspectiva única de la economía, ¿no? Alguien a quien yo valoro mucho, el profesor José Luis San Pedro, ha dicho en muchas ocasiones que el desarrollo es algo muchísimo más amplio que el puro desarrollo económico y que si solo se entiende el desarrollo en términos económicos, pues al final acabaremos cometiendo tropelías. Y concluye, el desarrollo es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los economistas, entendiendo la frase en este sentido, ¿no? Es algo demasiado importante, el progreso, el desarrollo, el bienestar no es solo economía. Y si solo se entiende que es únicamente economía, es que estaremos cometiendo tropelías. Bueno, yo os decía que es una impresión que tengo, pero que es una impresión que se me ratificó pues hace justamente poco menos de 2 años, en 2011, al hilo de un estudio que hicimos en Economistas Sin Fronteras, con la colaboración del Consejo General de Colegios y con la colaboración de varios colegios, entre ellos el de Murcia, que participó muy activamente, un estudio formado por una encuesta y por análisis cualitativos de grupos focales en cada colegio, precisamente destinado a tratar de delimitar cuál es la opinión que tienen los economistas colegiados de su profesión, cómo ven que ha afectado la crisis a su profesión, cómo creen que nos está valorando en la actualidad la sociedad a nuestra profesión. Y el estudio, que se puede encontrar en nuestra web, pues yo creo que es absolutamente nítido. Revela muy claramente cómo una gran parte de los economistas colegiados encuestados, más de la mitad, considera que realmente, y de una forma muy contundente, considera que la imagen de los economistas ha empeorado sensiblemente como consecuencia de la crisis y por la forma en la que hemos actuado los economistas frente a la crisis, ¿no? Y en esta medida, pues el colectivo profesional parece sentirse en gran parte bajo el escrutinio de la sociedad, bajo la sospecha de la sociedad. Nos vemos a nosotros mismos como los presuntos expertos que no supimos prever la crisis y que desde luego parece que no hemos sabido reaccionar adecuadamente frente a ella. Y los economistas consultados pues se sentían francamente mal por esta situación, ¿no? Parecen sentirse altamente cuestionados y desde luego consideraban, y era uno de sus últimos consejos, consideraban muy conveniente frente a esta situación reflexionar sobre el papel social de los economistas de cara precisamente a reconstruir nuestra identidad profesional de una forma que fuese más aceptada por la sociedad, que fuese más legitimada por la sociedad. Reflexionar sobre qué es lo que no hemos hecho bien y qué es lo que deberíamos hacer para que la sociedad nos valorara mejor de lo que ellos pensaban que nos estaba valorando, ¿no? Y a mí me parece que es una recomendación bastante sensata. Seguramente sería muy conveniente una reflexión colectiva de la profesión sobre nuestra práctica profesional en estos momentos, una reflexión que nos ayudase a recordar la responsabilidad social de nuestro trabajo. Está muy en boga en nuestro tiempo hablar de la responsabilidad social de las empresas o de las instituciones y a veces nos olvidamos
de nuestra responsabilidad profesional individual, una reflexión que nos ayudase a recordar lo que os decía al principio, ¿no? Que en mi opinión esta profesión solo tiene sentido si ayuda en alguna medida a que la gente viva mejor y a que se satisfagan mejor necesidades sociales básicas, una reflexión que nos ayudase a recordar yo creo que la inevitable dimensión social de nuestra profesión, que nos ayudase en cierta medida a trascender nuestro trabajo concreto, ¿no? También José Luis San Pedro pues, ha dicho en más de una ocasión que en circunstancias como las actuales hacen falta desde luego economistas competentes, y es una profesión fundamental, pero hacen falta economistas no solo competentes, sino que además de serlo, sean capaces de trascender en cierta medida un poco los estrechos límites de la profesión, que sean capaces de convertirse en alguna medida, en metaeconomistas, es decir, en profesionales capaces de ver más allá de su trabajo cotidiano, de recordar permanentemente la dimensión y el compromiso social de la profesión, de recordar que esta profesión solo tiene sentido si sirve para ayudar a la gente a que viva mejor, ¿no? Y fijaos que es un compromiso social que ha sido reivindicado, pues, yo creo que por casi todos los grandes economistas de la historia del pensamiento económico, ¿no? Y no estoy pensando solo en economistas radicales, ¿no? Recordar cómo entendía, en fin, el presunto padre fundador de nuestra ciencia, Adam Smith, cómo contemplaba la economía política como algo indisolublemente parte de la filosofía moral y de la ética, fuera de cuyo contexto no tenía sentido, o cómo entendían gente en absoluto, en fin, revolucionaria como John Stuart Mill o Alfred Marshall, cómo entendían la economía como un instrumento absolutamente básico en la lucha por la libertad y en la lucha por unas mejores condiciones de vida para la humanidad, y que solo tenía sentido si servía para eso. O recordar lo que decía John Maynard Keynes, ¿no? Que pensaba que el buen economista, el economista competente, debe ser mucho más que eso, desde luego siendo competente, pero tiene que ser mucho más que eso, y cito literalmente, debe ser matemático, historiador, conocedor de la filosofía, conocedor de la política. Ninguna parte del ser humano y ninguna parte de sus instituciones le debe ser ajeno, ¿no? No puede olvidar la dimensión social de la profesión. O lo que decía incluso casi en los mismos momentos quien fue su gran rival, Friedrich von Hayek, ¿no? Opuesto prácticamente en todo a Keynes, salvo en este tema, en cómo consideraba la profesión. Y cito también literalmente, decía von Hayek que ningún economista puede ser solo economista, y que si el economista se limita a serlo, pues muy probablemente acabará siendo un auténtico peligro para la humanidad, ¿no? Algo muy parecido a lo que podría decir Keynes o lo que decía el profesor José Luis San Pedro, ¿no? Todos en cierta medida están recordándonos que esta profesión tiene una inevitable dimensión social y que no podemos olvidarla, que no podemos solo pensar en la eficiencia al margen de a qué dediquemos la eficiencia, que tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a que la gente viva mejor. Yo creo que no es cuestión de heroicidades. A mí me parece que una forma muy útil de ejercer esta dimensión social de la profesión, pues es ayudar a que la gente entienda mejor los problemas económicos, precisamente por la propia importancia nuclear que tiene la economía, como antes os comentaba, pues como es una dimensión que está presente absolutamente, prácticamente a nivel cotidiano en la vida de todo el mundo, tanto a nivel macro como a nivel micro, pues es muy urgente que la gente pueda entender mejor cómo afrontar los problemas económicos, tanto macro como micro, a los que se tiene que enfrentar en su vida cotidiana, para poder ejercer una ciudadanía más responsable y para poder resolver mejor sus problemas, ¿no? Otra eminente economista británica, Joan Robinson, decía hace mucho tiempo algo muy parecido. Precisamente por la propia importancia de la economía, es fundamental que los economistas bien intencionados, decía, ayuden a la gente a entender mejor la economía. Y continuaba, aunque solo sea para evitar que otros economistas no tan bien intencionados la engañen, ¿no? Y la manipulen, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto es algo particularmente urgente en momentos como los que vivimos, ¿no? Presididos por esta crisis terrible en la que vivimos, que yo creo que nos interpela especialmente a los economistas en la medida que ha sido en buena medida generada por comportamientos económicos irresponsables y por comportamientos empresariales irresponsables, ¿no? En la misma medida que, en fin, las grandes epidemias sanitarias pues inevitablemente conciernen e interpelan más a los profesionales de la salud y a los médicos y exigen de ellos quizás un esfuerzo especial y un compromiso especial. Yo creo que esta crisis exige de nosotros los economistas un compromiso especial y un esfuerzo especial, ¿no? Y básicamente pues esto es lo que yo os quería comentar. Simplemente quería acabar recordándoos, en fin, utilizando un minuto de publicidad para acabar, recordándoos algunos datos de lo que es nuestra pequeña organización Economistas sin Fronteras, porque en alguna medida yo creo que ofrece una propuesta para ejercer
esta dimensión social de la profesión que a veces tan difícil es ejercer en el trabajo cotidiano, ¿no? Somos una ONG pequeña, fundada en 1997 en el ámbito académico y básicamente en el ámbito de la UNED, pero abierta desde un principio a todo tipo de personas y no solo economistas. Una ONG pequeña, muy modesta, pero que tiene una misión seguramente excesivamente ambiciosa, que es trabajar por una economía más justa, es decir, trabajar por un estilo de economía, por un estilo de desarrollo pues más equilibrados, más humanos, más sostenibles, que respeten integralmente los derechos humanos, que pongan la economía al servicio de las personas y no al revés, como con tanta frecuencia sucede, ¿no? Trabajamos en varios planos de trabajo, en el plano, fundamentalmente en el plano de la acción práctica, que es el que concita nuestros mayores recursos y esfuerzos, pero también en el plano de la formación, también en el plano de la reflexión, en fin. Hacemos muy modestamente pues investigación económica y publicamos documentos y libros, publicamos una revista trimestral que se llama Dosieres SF. Y por otra parte, en cuanto a los ámbitos temáticos, pues trabajamos en 4 áreas de trabajo. Una es cooperación al desarrollo, básicamente focalizada a América Latina. Trabajamos en un área que se llama economía social y solidaria, en la que básicamente queremos ayudar, apoyar, asesorar al emprendimiento económico de personas desfavorecidas y de colectivos vulnerables. Trabajamos en el fomento de la responsabilidad social empresarial y en la inversión socialmente responsable. Y finalmente trabajamos en un área muy genérica que llamamos educación y sensibilización para el desarrollo, en la que básicamente hacemos formación. Queremos generar valores y conocimiento pues, en torno a los principales problemas de la economía de nuestro tiempo y muy especialmente frente a esos problemas que se constituyen como los obstáculos principales que impiden avanzar hacia una economía más justa, que es, en fin, nuestro foco y nuestra misión. Y yo os digo esto porque son campos en los que a mí me parece que los profesionales de la economía y los estudiantes de economía pues pueden aportar mucho, campos en los que nuestra organización y muchas organizaciones como la nuestra necesita de vuestro apoyo y de vuestra colaboración, campos en los que a mí me parece que es sencillo, relativamente posible, relativamente sencillo, modestamente eficaz, pues aplicar los conocimientos y la experiencia para generar algún valor útil para la sociedad y para generarlo además desde nuestra profesión específica, ser útiles a la sociedad desde la profesión de economista. Y básicamente eso es lo que yo os quería comentar. No me quiero extender más y no quiero cansaros más. Os agradezco infinito la paciencia con la que me habéis escuchado.